Saludos amigos y amigas, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy, nuestro autor es un padre que nos contará cómo su hija empezó a tratar mal a su madre, haciendo cosas bastante crueles, después de que ésta sufriera de una enfermedad, la cual le imposibilitaba hacer muchas cosas, volviéndose alguien dependiente. Y sin nada más que agregar, los dejo con la historia. Soy el malo por ya no estar cerca de mi hija, después de que ella ignoró a su madre / mi esposa cuando estaba muy enferma. Mi hija tiene 19 años, todavía es muy joven, pero lo suficientemente mayor para saber lo que hizo mal. Hace 5 años, mi esposa, su madre biológica, comenzó a mostrar un comportamiento muy extraño. Decía cosas raras, tomaba decisiones impulsivas y actuaba de manera extraña. Ella y mi hija solían tener conflictos. Mi hija siempre fue la niña de papá, pero seguía siendo muy unida a su madre. Honestamente, pensé que mi esposa estaba pasando por una crisis de la mediana edad y lidiando con las presiones de trabajar mientras criaba a un adolescente. Y después de eso tuvimos una conversación sobre cómo acercarse a Jesús. Unos 6 meses después de que comenzara esa conducta, mi esposa sufrió un accidente muy grave. Cuando la estaban operando de urgencia, encontraron un tumor del tamaño de una pelota que le presionaba el cerebro, lo que fue la causa de su comportamiento inicial. Mi esposa tuvo que volver a aprender todo, desde caminar hasta hablar. Todavía se estaba recuperando de los efectos del accidente y del tumor cerebral, y estuvo mental y físicamente discapacitada durante un tiempo. Nuestra hija se negaba a que la vieran en público con mi esposa. Odiaba el desorden de la silla de ruedas y la condición de su madre. También ignoraba a su madre y hablaba conmigo todo el tiempo, a veces incluso sobre ella. Veía a mi esposa como una carga y se quejaba con la gente, hasta el punto de que la escuela me llamó. En ese momento yo estaba luchando por salir adelante y no podía alejar a mi hija. Mi esposa necesitaba muchos cuidados y mi hija estaba en una etapa difícil de su vida en la que no podía abandonarla. Cuando mi hija se fue a la universidad, me sentí triste, pero también de alguna manera aliviado. Mi esposa todavía necesita una silla de ruedas a veces, y tiene dificultades con algunas cosas, pero, sinceramente, ha mejorado mucho. Realmente consolidó nuestro amor mutuo y nuestra fe en nuestro matrimonio. Mi hija viene de vacaciones de verano después de los exámenes. No sé por qué, pero me siento incómodo con que se quede tanto tiempo. Siento que la sensación de cercanía que tenía con ella se evaporó cuando trató a su propia madre con crueldad. No sé qué hacer. Mi esposa está muy emocionada por la llegada de nuestra hija, pero no quiero verla con el corazón roto. He intentado superarlo y hablar con mi terapeuta, pero no puedo sentirme emocionalmente cerca de mi hija y estoy seguro de que ella lo notará. ¿Soy el malo? Editar, no sé de dónde vienen sus suposiciones sobre mi esposa. Su madre nunca abusó de ella de ninguna manera, ni mental ni emocionalmente. Cuando dije que mi esposa hizo o dijo cosas extrañas, en cierto modo había retrocedido a una niña, lo que se vio agravado por el accidente. Por ejemplo, no paraba de hablar de un programa que veía. No podía contar una historia. Escupía la comida si no le gustaba. Mi hija nunca se habría visto sometida a una situación de abuso. Comentarios. Usuario, sí, pero ¿cómo la protegiste de su madre? Autor, ella no necesitaba que la protegieran de su madre, como si su madre fuera un monstruo. Las mantuve separados lo más que pude durante gran parte del tiempo, y era yo quien hablaba con nuestra hija o la disciplinaba, porque mi esposa se confundía. En los meses previos al accidente, mi esposa decía cosas bruscas o extrañas. Por ejemplo, mi madre / su suegra, había preparado un guiso y mi esposa, que normalmente es muy educada, lo escupió en su plato como si fuera una niña, y dijo que sabía mal. Esto fue justo antes de que ella sufriera el accidente. Lo recuerdo con mucha claridad. Usuario, esto es muy triste. Tu hija básicamente se convirtió en huérfana a los 14 años, ya que toda tu atención se centró en tu esposa, comprensiblemente, y su madre ya no podía cuidarla. Ella lo manejó de la manera más dolorosa y cruel posible, y ahora ha dañado irrevocablemente su relación con ambos. Eso es mucho dolor y enojo. Sin embargo, ella no tiene derecho a ser abusiva y necesitas establecer límites claros para mantener las cosas psicológicamente seguras para todos ustedes. Autor, ella no era huérfana. Yo estaba allí para ella todos los días. Yo era quien cocinaba su cena, quien preparaba su almuerzo,
quien la ayudaba con la tarea, quien la llevaba a todos los eventos extraescolares, quien le daba lecciones de manejo, quien hablaba con ella todos los días, quien pasaba un día a la semana solo nosotros dos. Fue duro, brutalmente duro. Tenía a mi esposa en el hospital o en tratamiento o en fisioterapia y me hubiera gustado estar allí más tiempo, porque la mayoría de las veces estaba en el trabajo o con mi hija. Ella fue la que tuvo que pasar por eso sola. Pensé que era lo mejor que podía hacer, porque mi hija era una niña y mi esposa una adulta, pero no sé si tomé la decisión correcta. Ver a mi hija gritar que no quería que mi esposa viniera, porque no quería que la silla de ruedas o que su madre la avergonzaran, o que le dijeran a otras personas que no sabía quién era esa mujer. O que ignoraran a su madre cuando se acercara, o que la llamaran con apodos terribles frente a su maestra. Lo enterré, porque traté con todas mis fuerzas de mantener unida a la familia, pero no puedo creerlo. Usuario, preguntas. ¿Es tu única hija? ¿Y tu esposa no sabe que su hija la trata de manera tan repugnante? Lo siento, pero suena bastante horrible. ¿Era poco comprensiva cuando era más joven? Ser tan insensible con tu propia experiencia cercana a la muerte de tu mujer es bastante repugnante. No te preocupes, siempre y cuando no toleres ni un poco de falta de respeto por parte de ella. Autor, ella es nuestra única hija. Mi esposa no recuerda mucho y yo no le recuerdo el trato que le daba nuestra hija. Era una niña dulce, pero tenía rasgos buenos y malos. Era egocéntrica, como lo son algunos hijos únicos, y le disgustaban un poco las cosas desagradables, pero nunca esperé que fuera tan poco empática con su propia madre. Actualización. El Día de la Madre fue terrible. No sé por qué actualizo esto. Tal vez sea para las pocas personas que pueden simpatizar. Muchos de los comentarios anteriores hacían acusaciones falsas y horribles sobre mi esposa. Mi esposa nunca fue abusiva ni mala, en ningún caso. Es mucho más difícil entender por qué nuestra hija era tan fría con su propia madre. El estado mental de mi esposa antes del accidente había retrocedido hasta convertirse en un comportamiento infantil, lo cual es preocupante, pero no es la causa de la frialdad de mi hija. Mi esposa escupía la comida en el plato, decía sin rodeos que sabía mal y se limpiaba la nariz con la manga como una niña. Cometí el error de pensar que estaba pasando por una crisis de mediana edad porque se compró un vestido caro, porque era suave. Se olvidaba de hacer cosas, de sus responsabilidades. Madre e hija se peleaban porque ella contaba historias sin principio ni fin, solo divagaciones. Hacía las mismas preguntas una y otra vez. Le prometía que la recogería o que le llevaría algo y se olvidaba. Cosas que molestarían a una adolescente. El tumor estaba concentrado en la parte posterior de la cabeza. Cuando tuvo el accidente de coche, todo empeoró. Tuvo que volver a aprender todo. Todavía está discapacitada. Teníamos grandes expectativas para nuestra hija, pero ella se las fijó aún más altas. Tenía una escuela de ensueño, a la que quería ir desde que tenía 12 años. Eso significaba que yo tenía que llevarla a muchas actividades durante la escuela secundaria y sacrificar mucho para asegurarme de que tuviera las oportunidades que quería. Eso significaba dejar a mi esposa discapacitada en un centro de cuidados a largo plazo para que, con suerte, se recuperara. Era por la COVID, así que hubo largos periodos en los que no la visitamos. Estuvo allí demasiado tiempo. Nunca debía haberla dejado allí. Cuando regresó a casa, mi esposa todavía no podía hablar y estaba en silla de ruedas. Necesitaba ayuda con todo, desde comer hasta ir al baño. Yo ganaba algo de dinero como cuidador además de mi trabajo habitual. Mi hija era muy cruel y fría con su madre en ese momento. Ya no era una niña ni una adolescente. Nunca se esperaba que cuidara a su madre y nunca lo hizo, así que no se trataba de agotamiento por cuidado. Odiaba que su madre saliera con ella, y luego le echaba la culpa a la silla de ruedas, diciendo que era voluminosa y llamaba la atención. Ignoraba a su madre y se alejaba para distanciarse físicamente. Terminé recibiendo una llamada de la escuela, porque una compañera de clase había escuchado lo que ella dijo sobre su madre, y lo denunció como capacitismo. No sé qué dijo. Todo lo que sé es que era muy cruel con su madre. La tuve en terapia individual e hicimos terapia como padre e hija. Fue su decisión dejar de hacerlo. Mi hija acabó entrando en la universidad de sus sueños. Había un fin de semana para estudiantes aceptados, y ella exigió que su madre se quedara en casa a pesar de que los padres estaban invitados. Para entonces, mi esposa había avanzado a pasos agigantados y estaba decepcionada de tener que quedarse en casa. Fui e intenté ser un padre orgulloso. Al menos dejó que su madre fuera a la graduación. Mi hija llegó a casa hace unos días.
Sus exámenes eran más temprano. Nos informó que había conseguido un puesto de investigación con un profesor para el verano. Mi esposa estaba muy contenta y escribió una tarjeta a ella sola en la que decía lo orgullosa que estaba y deseaba ver a su hija convertirse en una jovencita realizada. Mi hija parecía enferma de culpa. Sé cómo se ve eso. El día de la madre, le comenté que hoy no podía ignorar a su madre. Me dijo que dejara de decir eso. Le comenté otra vez lo orgullosa que estaba su madre de ella y lo mucho que la amaba. Lo hice a propósito. Terminó diciendo que lamentaba lo que había hecho. Siempre tuve mis sospechas. La interrogué hasta que admitió entre lágrimas que odiaba en que se había convertido su madre, y que una vez la golpeó y que le daba vergüenza estar cerca de ella por lo que la gente pensara. Nos peleamos a gritos y me gritó que estaba tan concentrada en el comportamiento de los demás porque me arrepentía del mío. Es cierto en muchos sentidos. Debido a la COVID, había horarios de visita limitados, pero aún así no fui a visitarla tanto como debería. Dejé a mi esposa en un centro para centrarme en nuestra hija, pero también para que fuera más fácil para mí. No hay hermanos ni abuelos que puedan ayudar. No fui a visitarla tanto porque odiaba lo mucho que sollozaba mi esposa cuando tenía que irme. Empecé a sentirme más culpable cuando leí un artículo en las noticias sobre una enfermera que había sido sentenciada por agredir a una mujer en coma. Pensé en mi esposa. No hablaba, tenía una memoria de corto plazo limitada y estaba en silla de ruedas. No sabía qué pasaría. Traté de convencerme de que estaba bien, pero lo único que hice fue encontrar más y más artículos en las noticias sobre abusos en centros de atención. Tenía pesadillas. Saqué a mi esposa. Me llevó meses de trabajo. Finalmente pude llevarla a casa. La cuidaron, pero no como yo lo hubiera hecho. Tenía algunos nudos en el pelo, moretones y llagas. No voy a mentir, la atención fue brutal. Ahora tenía que hacer malabarismos para cuidar de mi esposa y asegurarme de que mi hija recibiera apoyo y pudiera alcanzar sus sueños. Y fue difícil ver a mi esposa así. Ella era una persona inteligente y competente y ahora no podía armar un rompecabezas ni comer sola ni ir al baño sola. Hubo una gran curva de aprendizaje y asignaron una enfermera para que viniera a ver a mi esposa cada pocos días. Mi esposa es muy dulce. Voy a un grupo de apoyo para cuidadores y me siento culpable porque mi esposa no tiene los ataques de ira, ni la depresión que tenían otros. Me sentí culpable por estar cansado. Algunos lo pasaron mucho peor que yo. Ella mejoró y con el tiempo fue como si volviera a ser la misma de antes y nunca perdió el amor por ninguno de nosotros. Me duele que se culpe por cómo la trató nuestra hija. Tal vez no debería haber dejado que mi hija se concentrara tanto en el prestigio y la apariencia, tal vez debería haberme dado cuenta de las señales desde el principio y haberla expuesto a otras personas. Mi hija y yo no nos hablamos. Mi esposa solo quería una familia feliz. Estoy buscando terapia para nosotros como familia. Comentarios. Usuario, todo lo que puedes esperar es que tu esposa siga progresando y que tu hija madure emocionalmente. Ella estaba en plena lucha por encajar, así que no podía soportar nada que llamara la atención, lo que ella percibía como algo negativo. Además, cuando era adolescente, probablemente no tenía la paciencia y la empatía necesaria para entender por qué su madre era así. No es demasiado tarde, pero se necesitará paciencia y comprensión de ambos y la voluntad de no echar culpas. Autor, más adelante habrá esperanza. Ahora mismo solo estoy lidiando con el resentimiento y la culpa y me pregunto dónde me equivoqué. Porque ella tenía entre 16 y 18 años cuando actuó así. Joven, sí. Pero lo suficientemente mayor como para ser considerada adulta si cometió un delito. Sé que tendré que ponerme las pilas y ser el padre en esta situación, pero siempre tengo presente que ella trató así a su propia madre. Usuario, a veces, no siempre, pero a veces, las decisiones que toman nuestros hijos y las personas en las que se convierten nos lastiman profundamente. Hay momentos, y mi esposa y yo tuvimos que lidiar con eso, en los que simplemente separarnos de nuestros hijos es lo único que podemos hacer para tener una vida feliz y pacífica. Espero que, sea cual sea el resultado de su situación, usted y su esposa vuelvan a encontrar esa felicidad y vivan felices para siempre. Autor, no puedo rendirme todavía. Solo tengo que tener esperanza de que ella haya cambiado para mejor y que podamos reconstruirnos de alguna manera. Mi esposa estaría devastada si se distanciara de su bebé. Usuario, he estado en ambos lados de esta situación. Mi madre enfermó gravemente y tuve que cuidarla. Estaba muy resentida y enojada, pero tenía más de 30 años, y podía manejarlo mejor.
Mi hermano, de unos 30 años, simplemente dejó de venir. Solía ver a mis padres todos los fines de semana, y esas visitas terminaron bastante abruptamente con el diagnóstico de mi madre. Mi padre comenzó a trabajar todo el tiempo, hasta el punto en que tuve que mudarme con mis hijos para cuidar a mi madre durante su muerte. Lo que quiero decir es que cada persona se enfrenta a un trauma intenso de forma diferente. Y su hija era una niña, incluso cuando estaba en su adolescencia, mientras que algo iba muy mal con su madre. No tenía ninguna base para entender cómo manejar esa situación, estoy segura. Fue aterrador cuando se le exigió que fuera fuerte. Eso es increíblemente confuso, y supongo que es lo que la llevó a comportarse así. Su madre de repente se convirtió en una niña pequeña que necesitaba atención constante, y ya no podía cuidar de su propia hija. Un par de años después de que mi madre muriera, mi hermano sufrió un terrible accidente, y estuvo hospitalizado durante meses, con un bebé y un niño pequeño en casa. Mis hijos eran adolescentes, y podían quedarse solos entre el momento en que los recogía de la escuela y el momento en que su padre llegaba a casa del trabajo, así que iba a ayudar a la esposa de mi hermano con los niños hasta que se quedaban dormidos. Con el tiempo, mi hijo menor terminó teniendo serios problemas de conducta en la escuela porque, como tu hija, no podía manejar la gravedad de la situación, y no tenía idea de cómo manejarla. Ese miedo y esa energía nerviosa tienen que salir de alguna manera. Como cuidadora, hice todo lo que pude por todos y me sentí poco apreciada y muy agotada. Hice todo lo posible por mantener la calma y no empeorar las cosas para los niños, pero, no te lo cuente, perdí el control 1 o 2 veces. Una vez más, todo ese miedo y esa energía nerviosa tienen que salir de alguna manera. Ninguno de nosotros es perfecto, y no hay un manual que indique cómo superar algo así. Supongo que mi objetivo con toda esta novela es que te des un poco de amabilidad a ti y a tu hija. Definitivamente, haz terapia, ya que es más que probable que ambos sufran algún trastorno de estrés postraumático. Discúlpate con ella por tu arrebato del Día de la Madre, y sé sincero al decirle que se debió a años de agotamiento, después de intentar hacer lo mejor que podías, y esperar tal vez demasiado de una hija. Pero hazle saber que realmente estabas haciendo lo mejor que podías, y que esperabas lo mismo de ella, por lo que escuchar sus verdaderos sentimientos, y cómo trataba a su madre, fue demasiado para soportar en ese momento. Pero la entiendes y la amas, sin importar lo que pase, y te gustaría superar esto juntos. La amabilidad, el amor y la paciencia son lo más importante en este momento. Y la terapia. Mucha terapia. Les deseo lo mejor. No voy a mentir, me destruyó la frase de, mi esposa solo quería una familia feliz. No puedo ni imaginar lo difícil que debe ser que un ser querido esté en una situación así. Ese tipo de enfermedades son de las más jodidas que hay, porque es muy poco lo que puedes hacer, y nunca sabes que está bien o está mal, como en el caso del autor. Que dice que, por priorizar a su hija, abandonó a su esposa en un hospital. Diciendo que no la visitó lo suficiente, y ahora se arrepiente. Y las razones de su hija. Entiendo que es una situación difícil, y que era una adolescente con sus propios problemas, pero hacerle eso a tu madre, que nunca fue mala contigo, es algo muy bajo. Solo esperemos que ahora que es una persona más madura, pueda estar ahí con su madre, y que pueda darle todo el amor que se merece. Para que así pueda tener la familia feliz que tanto quería. Con esto llegamos al final de esta historia. Si les gustó el video, suscríbanse, den me gusta, y no se olviden de comentar. También me pueden decir qué tipo de historias son las que más les gustan, así les puedo traer de ese tipo más seguido. Recuerden llevar una vida saludable, y no dejen que nadie los pase a llevar. Saludos.